Sabe que he sido muy bendecido por ustedes durante toda esta semana y quiero orar particularmente que esta iglesia se mantenga en la visión que Dios le ha dado y se mantenga en la visión de la llenura de Dios, la búsqueda de Dios, y que esta iglesia crezca no solo en números, sino en autoridad y en poder. Saben que he sido muy bendecido por ustedes y el Señor sabe mi corazón, soy muy bendecido por la iglesia. De aquí va a salir mucha gente para edificar el reino, pastores, misioneros, personas que van a afectar profundamente el mundo desde lo espiritual. Y yo estoy muy contento de que el Señor me ha permitido estar con ustedes este tiempo, conocerlos. Ya hace unas semanas, hace 2 meses, comencé una materia por Zoom con algunos de los miembros de la iglesia, pero el estar aquí ha sido muy distinto y mirar algunas cosas y ver el corazón de cada uno de estos miembros y saber cómo Dios está moviéndose acá, me llena de esperanza y me voy contento de saber que Dios a través de ustedes va a hacer grandes cosas. Créanlo, van a hacer grandes cosas y Dios va a hacer mucho a través de ustedes. Así que sigan adelante, porque lo que Dios ha comenzado lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Saludos, ahora en serio, sí, saludos de nuestra iglesia allá en Buenos Aires, del pastor Felipe de Stefani, nuestro pastor principal, y de los hermanos allá. Saludos de mi esposa Diana, de mi hija Diana Marí. Privilegio para mí traerles también saludos de esa amada familia que dejé en Buenos Aires. Y quiero comenzar diciéndoles 2 cosas. La primera es que la palabra que Dios trae hoy te va a incomodar. Así que prepárate porque te va a incomodar. Pero la buena noticia es que cuando Dios incomoda para bendición. Lo segundo es que esta palabra también te va a sanar y te va a dar ánimo para seguir adelante, para que no te quedes donde estás, porque hay mucha tierra por conquistar, hay mucho por hacer, y la palabra que Dios trae hoy es para que recibas ánimo y sigas adelante, esperando en todo aquello que Dios tiene para tu vida. Pero antes, quiero que vayamos a pensar en 2 cosas. Primero, y esta es una pregunta fuerte, ¿hay aquí alguien que no conoce al Señor? Y usted dirá, no, pastor, no hay visitantes. Yo no pregunté si hay visitantes o no. La pregunta es, ¿hay alguien aquí que no conoce al Señor? Porque puede ser que usted esté en la iglesia mucho tiempo, haya nacido inclusive en una familia cristiana. Puede ser que a lo mejor usted haya vivido toda su vida en estas paredes, pero todavía no conoce al Señor. Y no hay nada malo en eso. Pero hoy puede ser el día en que Dios se revele a tu vida como Señor y Salvador. Y te quiero decir en pocas palabras la razón principal no solo de esta iglesia, sino de la iglesia, es anunciar la buena noticia de que Dios en Cristo se hace presente en el mundo, que ha venido al mundo, que se ha hecho parte de nosotros, que Dios, queriendo salvar la humanidad de sí misma, es decir, la salvación no es solo un asunto, Dios quiere librarnos del fuego del infierno, Dios quiere librarnos de nosotros mismos, de nuestra incapacidad y librarnos de nuestras propias malas decisiones. Dios envió a su Hijo. La Biblia dice, nacido de mujer, hecho semejante a nosotros, tomó nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que viviese una vida perfecta, la que vos y yo no podemos vivir. Esa vida que es una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, una vida justa en su totalidad. Jesús la vivió para que vos y yo, que no podemos vivirla, tengamos salvación a través de la vida perfecta de su Hijo. Pero no solo eso, Cristo vino para pagar una gran deuda que la humanidad tenía, la deuda del pecado. Los seres humanos nos rebelamos contra Dios. Desde el jardín del Edén,
hemos sido culpables de algo tremendo, violencia contra el gobierno y la justicia de Dios. Pero Dios en Cristo mandó a su Hijo inocente, perfecto. La Escritura dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, que somos grandes pecadores, fuésemos llamados justos en Él. Así que Cristo murió en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, hoy intercede por nosotros y un día volverá por nosotros. ¿Quién cree esto de todo corazón y reconoce que es un gran pecador, reconoce que necesita salvación, reconoce que no puede vivir sin Dios y cree que Jesucristo es el Señor, es decir, el dueño de su vida, y cree que Jesucristo es el Salvador de su vida, y lo cree de todo corazón, tiene vida eterna? Así que si alguien todavía en su vida no había tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús, de creer absolutamente en Él como Señor y Salvador, esta mañana puede ser la mañana para conocerlo a Él. Veo muchos jóvenes acá. Yo fui joven, yo crecí en la iglesia. Yo entiendo que a veces uno cree que por venir a la iglesia está bien, pero hay algo más. Es esa decisión de creer absolutamente, poner confianza absoluta en Jesucristo como el Señor y el Salvador, lo que hace la diferencia, lo que nos da salvación aquí y ahora y en la eternidad. Así que si Dios te habló hoy, mientras yo estaba hablando, y sentiste en tu corazón que necesitabas esto que yo di, que se llama el Evangelio, lo único que tenés que hacer es orar y decirle al Señor, Señor, gracias por Jesucristo. En este momento yo creo que Jesús es Señor de mi vida, el Salvador de mi vida, quien murió por mis pecados, pagó mi deuda y te entrego mi vida, Señor. Acepto de todo corazón la obra de la cruz y la salvación y te pido misericordia. Perdona todos mis pecados. Perdona mi deuda eterna que tenía con vos. Gracias por tu salvación. Ven a mi vida. Lléname de vos. Límpiame de maldad. Hazme tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Quien haya hecho esta oración de todo corazón por primera vez, la Biblia dice que en ese momento se convirtió en hijo o hija de Dios, porque todos los que creen en Él y lo aceptan como Señor y Salvador, se convierten en hijos de Dios, posesión de Dios, y pueden vivir aferrados a Él por la eternidad. Así que si lo hiciste, cuando termine la reunión, acércate a uno de los pastores, a los líderes de la iglesia, y ellos te pueden orientar cómo seguir de ahora en adelante. El pastor Cristian no dijo que parte de mi vida la viví en Canadá. Y a veces cuando viajaba por el oeste canadiense, más allá de la provincia de Manitoba, en Saskatchewan, Manitoba, comienza la provincia de Alberta y uno se mete a las montañas rocosas. Y cuando va cruzando las montañas rocosas, ve unos signs que dicen por todos lados, peligro, y aparece la figura de un oso. Y en el GPS te aparece una alerta que está entrando en territorio donde hay osos, que tenga cuidado. Inclusive te mandan algunas recomendaciones. Por ejemplo, que tengas un spray que supuestamente si te ataca un oso le hace ch y el oso se va. Algunos lo han intentado y están algunos metros bajo tierra, pero bueno, dicen así. También que cuando esté en el campamento no deje ningún tipo de cosa que tenga miel
o que atraiga a los osos por el olfato, que todo se guarde en casas herméticas, o un montón de recomendaciones. Porque, peligro, hay adelante osos. Es más, cuando uno va a viajar por esas rutas, ahora con la internet, uno hace un inventario. ¿Tendré todo lo que necesito por si acaso me encuentro con un oso? Porque es muy difícil sobrevivir un ataque de osos. Hay que hacerse el muerto, te dicen, si te ataca, no te trates de defender, y si te vas a defender, tienes que saberle pegar. Y todas esas cosas. Y uno dice, wow, qué tremendo. Pero yo quiero hoy decirte algo interesante, que va por el mismo camino, pero que va a llevar a un lugar distinto. Yo te quiero hablar de un letrero grande que Dios quiere levantar en esta mañana acá. Y es este: peligro adelante. Caminar con Dios te puede hacer desaparecer. Escúchalo bien. Peligro, caminar con Dios te puede hacer desaparecer. Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis, capítulo 5, versículos del 21 al 24. Aquí hay una gran historia que nos sirve a nosotros de encuadre para hablarnos de que caminar con Dios te puede hacer desaparecer. Dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En la carta a los Hebreos, el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, añade un poquito de información a esta historia. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Caminar con Dios entraña peligro, pero un buen peligro, porque cuando se camina con Dios hay un riesgo bueno, y es el de totalmente desaparecer para que Él sea todo en nosotros. Vamos a mirar qué significa caminar con Dios. Porque hablar de caminar con Dios, necesitamos saber de qué es caminar con Dios. ¿Es caminar con Dios ir al mercado con Él? Sí. ¿Es caminar con Dios ir a la playa con Él? Sí. ¿Es caminar con Dios venir a las reuniones de la iglesia? Sí. Pero caminar con Dios tiene que ver con la totalidad de la vida bajo su gobierno, bajo su dirección. Y por el texto encontramos, Enoc era un hombre común que caminó con Él, vivió para Él, se mimetizó tanto con Dios que llegó un momento en que Dios dijo, Enoc es más de lo eterno que de lo terrenal, me lo llevo. Ahora, caminar con Dios es relación íntima y personal con el Señor. Muriendo cada día a nuestras inclinaciones naturales para que Él sea el todo en nuestra vida. Caminar con Dios es peligroso para la carne porque cuando camino con Dios, el Espíritu Santo trabaja en mí de tal manera que mi carne va poniéndose a un lado y se exhibe en nosotros el carácter de Cristo. El doctor Alberto Benjamín Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, tenía dos pasajes favoritos.
El primero era Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el segundo pasaje favorito era Colosenses 1:27, la segunda parte, donde dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Porque caminar con Dios es Cristo en nosotros en todo lo que nosotros somos y vivir de acuerdo al dictado de Cristo. Ahora, ¿qué pasó con Enoc? Bueno, si nosotros miramos el texto, no dice mucho de Enoc. No dice que Enoc era un hombre religioso. No dice que Enoc era un hombre ritualista. Lo único que dice es que Enoc era un hombre que había caminado con Dios. Un hombre que estuvo tan cerca de Dios que desapareció porque Dios pensó que estaba más cerca de la eternidad que dejarlo aquí en la tierra. Enoc era un hombre que no experimentó la muerte. Qué lindo, ¿eh? Algunos dicen que es un anticipo de muchos de los creyentes que no experimentarán la muerte. Porque hay gente que no va a morir. Hay gente que estará vivo el día que suena la trompeta y serán puestos en inmortalidad y en incorruptibilidad sin ver la muerte. Pero lo importante del pasaje que tenemos frente a nosotros es que nos habla que es posible estar tan cerca de Dios que Dios actúe de alguna forma en favor de aquellos que están cerca de Él. Caminar con Dios nos lleva a decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es vivir con Dios. Es ser guiado por el Espíritu de Dios. Es ser movido por Dios en todos los aspectos de la vida. Caminar con Dios es dejar que Él marque la agenda, que Él marque la dirección, que Él nos lleve por la ruta hasta el día que partamos con Él o Él venga por su iglesia. Ahora, ¿cómo era Enoc? Bueno, Enoc era un hombre como ustedes y yo, ¿eh? Enoc no era un santo célibe. Tuvo un hijo que se llamó Matusalén y después dice que tuvo hijos e hijas, así que no era un santo célibe, no estaba en un monasterio, no estaba alejado de la cultura y la sociedad, era un hombre inmerso en su cultura y sociedad que estaba viviendo bajo el gobierno de Dios y daba testimonio con su vida de fe que él caminaba con Dios. Y aquí está la primera lección de hoy. Cuando caminamos con Dios, vivimos la vida aparentemente normal en una dimensión sobrenatural. ¿Escuchó eso? Vivimos la vida aparentemente natural en dimensión sobrenatural. Caminar con Dios es descubrir el secreto de la plenitud total. Dios todo en todos. Es renunciar a todo. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Es renunciar a lo que tengo? Sí. ¿Es renunciar a lo que soy? Sí. ¿Es renunciar a lo que puedo ser? Sí. ¿Es renunciarlo todo para que todo llegue a ser de Cristo? Perdón. Todo puede ser de Cristo. Y Cristo se exhiba en nosotros plenamente. Enoc caminó con Dios. Cuando yo estaba preparando el mensaje, yo decía, ¿cuánto quisiera yo para mi vida y para la vida de todos los que estamos aquí, que nos convirtamos en gente que camine con Dios constantemente? Porque cuando caminamos con Dios en lo sobrenatural, vamos a tener intimidad con Dios, de tal manera que la persona de Dios se exhibirá en nuestra vida. Caminar con Dios tiene un precio, muerte, desaparecer nosotros, para que Él sea visto en nosotros. Pero también tiene una recompensa, es vivir con Él aquí y ahora y en la eternidad. Ahora, empecemos viendo la vida normal en lo sobrenatural. Enoc vivió, trabajó, sostenía a su familia, cumplía sus responsabilidades,
al tiempo que hizo de la búsqueda, anote eso por ahí, búsqueda, de la obediencia, de la intimidad con Dios, su prioridad. Y aquí tenemos que decir, cada uno de nosotros puede caminar con Dios. No necesita ser pastor, no necesita ser teólogo, no necesita estar metido en todos los asuntos de la iglesia. Solamente necesitas estar con Él y vivir tu vida con Él. Ser direccionado por Él, hablar bajo su dirección y su impulso, estar guiado en tus negocios y en tus asuntos por Él, por su palabra, por su ética, por todo lo que Él es. Es moverte en este mundo natural, siendo empoderado por el Espíritu para vivir una vida sobrenatural. Me imagino que Enoc evidenciaba que su vida estaba apasionada por 4 cosas. Y vamos a ver cuáles eran las 4 pasiones de Enoc. La primera pasión de Enoc era la persona de Dios. Dígale que está a su lado, persona de Dios. 2, estaba apasionado por los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? La justicia, la santidad, el amor. Todo eso que Dios es, Enoc estaba apasionado por Él. Enoc estaba apasionado por su presencia. Y Enoc estaba apasionado por la unción de Dios. Así que le vamos a poner un nombre a Enoc, para que se acuerden ustedes siempre de Enoc. ¿Cuál es el sobrenombre de Enoc? A ver si alguien sabe. A Enoc le decían Papu. Papu, ¿por qué? Porque estaba apasionado por la persona de Dios, por los atributos de Dios, por la presencia de Dios y por la unción de Dios. Y esta iglesia puede moverse en lo sobrenatural aún viviendo vidas naturales si se convierte en una iglesia Papu, en una iglesia donde la persona de Dios, los atributos de Dios, la presencia de Dios y la unción de Dios son el centro de todo aquello que hacemos y vivimos. Eso es caminar con Dios. Caminar con Dios es vivir por fe y para fe. El autor de Hebreos dice que no conquistó todo eso por fe. No lo hizo por sus obras, no lo hizo por su esfuerzo, lo hizo por fe. Era un héroe de la fe y vos y yo podemos ser héroes de fe. Porque caminar con Dios es un asunto de fe. Fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en su accionar, fe en la obra perfecta de Cristo. Esta mañana tenemos frente a nosotros la mesa del Señor. Y la mesa del Señor nos recuerda lo que hizo Cristo por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, vuelve por nosotros. La mesa del Señor es testimonio del pasado, anticipo del futuro. Es el testimonio del pasado de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Pero es el anticipo del futuro, cuando en la eternidad estemos con Él y participemos de la gran cena de las bodas del Cordero. Así que caminar por fe es lo que hace al cristiano que ha descubierto cómo camina con Dios. La obra de la cruz se la cree por fe. Se la acepta por fe, se la vive por fe. Enoc vivió miles de años antes de la cruz, pero me imagino que Enoc tenía una fe tremenda en el Mesías que vendría. Él sabía que la simiente de la mujer vendría, que el imperio del mal sería derrotado. Enoc me imagino que tenía tremendas conversaciones con el Señor, hablando acerca de lo que sería el reino de Dios. Así que Enoc tuvo un anticipo de gloria. Lo mismo el creyente, que cuando está orando y buscando al Señor, se da cuenta que hay mucho más. Y yo te invito a caminar con Dios y a decirle, Señor, yo quiero más. Dile a que está a tu lado, yo quiero más. ¿Pero más de qué? Más de su persona. ¿Más de qué? Más de sus atributos. ¿Más de qué? Más de su presencia. ¿Más de qué? Más de su unción. Porque quien busca más, recibe más. Hay más. Yo quiero decirte, hay más.
has tenido experiencias profundas con Dios, yo te tengo buenas noticias, todavía hay más. Dios es ilimitado, sus recursos son inagotables y cuando vos y yo caminamos por fe y estamos cerca de Él, Dios nos lleva a una gloria especial. Caminar con Dios en lo práctico es estar continuamente preocupado por la gloria de Dios, por la bendición de otros. Ahora, Enoc se caminó tanto con Dios que un día el Señor dijo, mira, Enoc, vamos a hacer un negocio. Te pareces tanto al cielo que mejor vente con nosotros al cielo y deja la tierra. A lo mejor vos no desaparezcas de un todo. A lo mejor no aparece en el diario El Mercurio, desapareció Miguel Hidalgo y se lo llevó Dios. No, a lo mejor no dice eso. O a lo mejor diga Iván Castillo no está más porque se lo llevó el Señor. No. Pero a lo mejor la gente se dará cuenta que algo está pasando en nuestras vidas, que hemos ido desapareciendo poco a poco. Ha ido desapareciendo ese yo imperfecto, ha ido desapareciendo la mente reprobra, ha comenzado a desaparecer de nosotros las costumbres que antes teníamos y ahora lo único que se ve en nosotros es el carácter perfecto de Jesús, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahora, caminar con Dios tiene un precio y una recompensa. El precio, como ya les dije, es desaparecer, pero la recompensa es vivir con Él. Caminar con Dios es la práctica de la muerte al yo. Ya no vivo, ¿quién? ¿Quién vive? Cristo en mí. Así que caminar con Dios es ya no más yo, ahora Cristo en mí. Segundo, tiene un precio. Es el precio a morir al yo y a dejar que Él exhiba su persona en nosotros. Y es la batalla más grande que existe. ¿Por qué? Porque nosotros somos muertos vivos. O vivos muertos. ¿Usted decide qué es? ¿Eso es un vivo muerto? ¿O es un muerto vivo? El muerto vivo patalea. Y cuando Dios intenta trabajar, no quiere. Dice, no, Señor, es que yo lo sé hacer mejor que vos. ¿No? ¿No nos pasa a veces? Vamos a tomar una decisión y Dios nos está dirigiendo por acá. Pero, Señor, es que esa dirección no es la que no me gusta. Es un camino muy complicado, déjame ir por el otro camino. Y a veces Dios dice, bueno, andate. Cuando te golpees contra las rocas y te hagas todo un desastre, llámame, yo estoy acá. Y nos deja ir, porque morir al yo cuesta. Yo te puedo decir la verdad, si hay algo que en mi experiencia espiritual más me ha costado, es dejar de ser yo mismo. Tomar decisiones bajo la dirección de Dios y no bajo la mía. Tomar decisiones espirituales antes que decisiones convenientes para mí. Pero Dios te está llamando y me está llamando hoy a que caminemos con Él, dejando que Él no solamente nos dirija, sino que Él gobierne totalmente lo que somos. Caminar con Dios a lo mejor tome nuestras costumbres y las transforme. Caminar con Dios es renunciar voluntariamente a mis derechos para que Él sea todo, que Él sea el Rey, el Señor de mi existencia. Es no dejar nada para mí y todo para Él. Ese es el precio a pagar. Ahora, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué voy a ganar con todo esto? Bueno, lo primero que voy a ganar es estar dirigido por Dios y saber que cualquier cosa que esté pasando en mi vida tiene propósito eterno, como decíamos anoche. Caminar con Dios, escucha bien, caminar con Dios es ver a Dios actuando continuamente en la vida. Y a lo mejor, mire, vamos a ser honestos, a lo mejor nos va mal en la vida. A lo mejor estás en este momento diciendo, pastor, pero si mire, yo he tratado de caminar con Dios y me va mal en la vida. A lo mejor te va mal en algún aspecto de tu vida.
pero en lo general te va bien porque estás con Él. A lo mejor te falta dinero, bienvenido al club, no hay ningún problema. Él es tu provisión y tu proveedor. Mira que entonces, si bien es cierto, te puede ir mal, cuando estás con Dios no te va mal porque Él es tu proveedor y tu provisión. A lo mejor estás pasando un tema de salud. Te tengo buenas noticias. Puede ser que te esté yendo mal en tu salud, pero estás con el sanador y con la sanidad. A lo mejor estás pasando un tema de muerte, un familiar o próximamente tu propia muerte. Pero ¿sabes qué? Si estás con Dios, no hay temor, porque en Él no hay muerte, Él es vida eterna. Y cuando estamos con Dios, estamos seguros eternamente. Así que para mí, caminar con Dios me da seguridad en la vida y en la muerte, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y la pobreza. Casi como en el pacto matrimonial. Hay seguridad eterna caminando con Dios. Caminar con Dios es estar preparado en todo tiempo para que cuando Él quiera nos lleve. Sin temor, sabiendo que Él es la vida que se ha revelado a nosotros. Esta mañana nos vamos a acercar a la mesa. ¿Y qué es la mesa del Señor para nosotros? Es parte de esa caminata. Yo le llamo a la mesa del Señor la pausa en el camino, que nos permite reflexionar. ¿Reflexionar en qué? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? No hay micrófono inalámbrico, ¿no? No puedo. Porque usted ve una copa allí, ¿no? Esa copa simboliza ¿qué? ¿Qué simboliza? La sangre. ¿La sangre de qué? Del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto en el cual Dios está actuando en nosotros y escribiendo su ley en la mente y el corazón. La sangre del nuevo pacto que me da acceso directo a Dios. Porque este caminar con Dios implica, muchas gracias, porque este caminar con Dios implica que yo puedo acercarme al trono de gracia para hallar oportuna gracia en medio de mis necesidades. Caminar con Dios es continuamente, por la sangre del Cordero, entrar a su presencia. Caminar con Dios es pan partido, cuerpo quebrantado. Pero, ¿sabes qué? Él fue quebrantado para que nosotros seamos uno. Él fue quebrantado para que tu cuerpo y el mío en la mañana de la resurrección salga de la tumba inmortal e incorruptible. Caminar con Dios continuamente como Enoc es vivir en sostenido por la obra de la cruz, pase lo que pase. Caminar con Dios es disfrutar de estas pausas que Dios nos da para reflexionar en cuánto Dios nos ama. Ahora, Enoc caminó con Dios. Y como caminó con Dios, ¿qué hizo Dios? Dios hizo provisión para que Enoc estuviera en el cielo. Cuando vos y yo caminamos con Él, Él hace provisión para que vos y yo también tengamos un lugar en el cielo. Esta mañana, al prepararnos para la mesa, tenemos que examinarnos, porque el apóstol Pablo dice que antes de la mesa hay que examinarse. Pero examinarnos ¿para qué? Para ver cómo está el caminar con Dios. Porque yo te tengo que decir por experiencia propia, muchas veces llego a la mesa después de haber caminado a los tumbos con Dios. ¿Entienden esa expresión? Dando golpes para aquí y para allá. No hemos sido fieles. Hemos caído. Hemos pensado mal, hemos hecho mal, pero llegamos aquí y en la mesa hay oportunidad para la reconciliación, para la restauración. Pero primero necesito examinarme y preguntar, Señor, ¿cómo está mi caminar con vos? Y el Espíritu Santo te va a decir cómo estás. El salmista lo sabía y por eso termina el Salmo 139 diciendo, examíname, oh Dios.
Conoce mi corazón, prueba mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y esta mañana, al acercarnos a la mesa, podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero que me examines. Examíname, muéstrame cómo estoy. Si hay algo malo, quítalo, límpialo con la sangre del Cordero. Sana esas heridas que tengo. Señor, vine con una tremenda bronca porque alguien me hizo algo en el trabajo o alguien está en mi contra, pero hoy entrego mi dolor, mi vergüenza, mi rencor, te lo entrego. Sáname por tu Espíritu. Y el Señor viene en estas pausas como la cena del Señor y ministra nuestras vidas. La cena del Señor es una oportunidad para la reconciliación, no solo con Dios, sino con el otro. A lo mejor te sentaste acá porque allá está alguien con quien no quieres verte. ¿Sí? ¿Pasa? ¿No pasa acá? Gloria a Dios. Llegué entonces, ya no le vamos a llamar Acma Peña Lolén, sino le vamos a llamar Casa de Enoc. Pero a veces venimos tan mal. La semana ha sido difícil con los chicos, con la pareja, con este, con el otro. A lo mejor hemos pasado por tremendas situaciones difíciles. Y ahora alrededor de la mesa, el mismo que le dijo a Pedro: Pedro, me amas y te restauro. El mismo que lavó los pies de los discípulos. El mismo que cuando salió de la resurrección camino a Emaús le abrió la mente a los discípulos para entender el Evangelio. Él está aquí también para ministrarnos. Juan Calvino decía que en este momento, cuando la mesa del Señor se celebra, Cristo está presente por su Espíritu para ministrarnos personalmente y dirigir nuestras vidas a Él. Así que esta es una mañana hermosa para hacer tres cosas. Uno, para decidirnos ser gente ¿de qué tipo? Papu. Muy bien, hermana. La hermana lo agarró. Para ser gente papu. A ver, ¿cuántos son papu acá? No me entendieron. Por fe. Amén. Amén, Miguel. Muy bien, así es. ¿Quién es papu? Aquel que está caminando con Dios, buscando su persona, atributos, presencia y unción. De eso se trata, caminar con Dios. Así que esta es la mañana de los papus. Dos, esta es una buena mañana para pedirle al Señor que examine nuestro caminar. Que examine cómo hemos estado viviendo nuestra fe. Y si hay algo que arreglar, es la mejor de las mañanas, porque Él está aquí para hablar con nosotros, ministrar nuestras vidas, sanarnos y sacarnos de aquí ministrados, bendecidos. Y es una mañana para participar el uno con el otro en la fe común y decir: Señor, en un solo cuerpo, en una sola mente, en una misma visión, participamos de la mesa. Dejo al pastor, quien preside la mesa, pero antes, ora al Señor y oremos, examinemos nuestra vida, cómo está nuestro caminar con Él.